Iliana Pérez Drago, 1964, La Habana, Cuba, doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en restauración arquitectónica por la Universidad de Valladolid y arquitecta por la CUJAI, La Habana. Su experiencia profesional la ha desarrollado en proyectos y obras de rehabilitación en el Centro Histórico de La Habana y en proyectos y obras de arquitectura de interiores en Madrid y Ciudad de Panamá. Dirigió la actividad docente y fue profesora en la Escuela Taller de Restauración Gaspar Melchor de Jovellanos de la Oficina del Historiador de La Habana en su primer siglo, en 1992 a 1994. Investigó por más de 10 años sobre la herrería colonial de La Habana en el siglo XIX. Como resultado de su tesis doctoral, publicó el libro Hierros de La Habana, que vamos a presentar hoy, con la Fundación Diego de Sagredo, Madrid, ciudad en la que residió por 20 años. Actualmente reside en Miami. Bueno, buenas noches. El motivo principal es el libro, pero yo no quería hablar del libro, que es la herrería colonial del siglo XIX en La Habana, sin antes dar una introducción sobre la ciudad de La Habana, su evolución y llegar un poco a lo que es el libro, que al final en esta charla va a ser una pincelada. Ustedes creo que podremos disfrutar todo de buenas imágenes de La Habana. Esta diapo, quiero iniciar con esta diapo porque realmente creo que merece una reflexión el estado en que se encuentra la ciudad de La Habana, y como todo lo que vamos a ver después es obra rehabilitada. Las personas que no conocen Cuba, que nunca han estado en La Habana, pueden llevarse una idea tergiversada de cómo está la ciudad, porque todo lo que yo voy a mostrar después está muy bien. Y no quiero que se lleven la idea de lo que no es. La Habana en gran medida es la parte de arriba de esas imágenes. El deterioro es amplio en Habana Vieja y Centro Habana, que son los dos lugares mucho más afectados por su antigüedad y por las técnicas, y especialmente por la falta de intervención y realmente la incapacidad de la población de poder actuar sobre esa arquitectura. Y en la parte de abajo también es real, por supuesto. Hay una parte de La Habana que está rehabilitada, especialmente esa zona del Parque Central y algunas áreas de La Habana Vieja, en algunas calles, donde se ha logrado, bueno, algunos recorridos. Bueno, esto es el Hotel Inglaterra, y la gran mayoría de las calles de La Habana están como en la parte de arriba, y algunas calles evidentemente están rehabilitadas después de todos estos años de rehabilitación. Realmente, bueno, ahora estamos conmemorando en estos días, el día 16, fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. La ciudad en la posición que la vemos hoy es su tercer emplazamiento, porque realmente La Habana, la primera villa estuvo en Batabanó, después se subió a la zona de La Chorrera, al río Almendares, y después, por la importancia que le dieron a la bahía de La Habana, se traslada hacia la zona que nosotros conocemos como La Habana Vieja, pero eso realmente es una tercera posición y definitiva, ¿no? Aquellas son las líneas de lo que sería la flota de Indias y lo que hizo que La Habana fuera un puerto muy importante. Se llamó en su momento Puerto de Carenas porque era donde carenaban los barcos. Todos los barcos que venían de las rutas de Sudamérica llegaban al puerto de La Habana y estaban en una estadía y se iban esperando unos a otros para poder ir juntos en una caravana, en una flota, hasta la península. Porque era muy inseguro que fuera un barco o dos solos, y necesitaban que fueran muchos barcos juntos para defenderse de los ataques de los corsarios y los piratas. Por eso es que La Habana se desarrolla, bueno, para su época, de la manera que se desarrollaban las cosas en ese tiempo, pero de una manera acelerada por la importancia de su puerto, mientras estuvo la flota de Indias, que es esa fecha que está ahí, desde 1550 a 1780. Eso hace que La Habana tenga una primera necesidad de ser fortificada, porque había que protegerse. Quiero tener esta diapo que explica un poco lo que sería la Zanja Real, este planito que está aquí arriba. Esto que ven aquí, dice Zanja Real, el agua ahí. ¿Por qué? Porque estamos en un emplazamiento donde tenemos que traer el agua desde el río Almendares. Entonces, esa zanja
que en escritos y todo era una cosa bastante asquerosa por lo que se ve, hasta los caballos se metían en la zanja y esa agua, bueno, en fin. Hasta que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, el ingeniero Alvear hace el acueducto de La Habana, que es probablemente la obra más importante de toda la colonia. Lo que pasa es que es una obra de ingeniería, pero esta es una obra muy importante a nivel de instalaciones, porque era llevar el agua potable a toda la población. Entonces, por eso he traído aquí algo del siglo XIX para que vean la comparativa de lo que era una sencilla zanja que en muchos tramos estaba abierta, que los caballos pasaban por ahí, por la zanja, salían, entraban, y el agua llegaba a lo que era el Callejón del Chorro, tenía estos dos puntos de llegada por acá, y lo que se dice el Callejón del Chorro en la plaza de la catedral, ese chorro tenía que ver con esa zanja, era un lugar donde la gente iba a buscar agua. Aquí empezamos con lo que sería el inicio del sistema de fortificación. La primera fortaleza no es esta que vemos, era una más precaria, pero a partir del asalto a La Habana, del ataque de Jacques Desor en 1555, aquella primera fortaleza quedó destruida y tuvieron que hacer esta otra, que es la que todavía se conserva y que tiene el defecto, por así decirlo, de estar muy adentro en la bahía. O sea que un barco pirata llega hasta aquí, pero ya se ha introducido en toda esta franja. Y eso era un defecto de ubicación que, bueno, con el tiempo ahora veremos que se va corrigiendo. Ya después se le introduce esta torre con la giraldilla que tiene inspiración en la veleta que tiene la Giralda de Sevilla y que, bueno, la giraldilla es uno de los símbolos de la ciudad de La Habana. Posteriormente ya se empieza a completar este sistema tratando de cerrar la entrada de la bahía con estas dos fortalezas, que es el Morro aquí y la Punta. Y ya entonces aquí hay una cadena que se levanta, que se baja, que se sube para que los barcos, para controlar un poquito el acceso a lo que sería la entrada del puerto. Bueno, esta vista es espectacular, esta vista, aquí tenemos el Morro, ya aquí está la cabaña, que es posterior, y aquí está primera línea de control de los barcos. El Morro, esa torre también es posterior. Aquí están ya en el caso del Morro y la Punta, ya están actuando los Bautista Antonelli, que es una familia de ingenieros italianos que fueron contratados por la corona y que no solo construyeron en La Habana, también construyeron en Cartagena de Indias y en otras ciudades del Caribe. Esta es la batería de los 12 apóstoles, que también, bueno, es para tener una defensa más baja, más pegada al mar, dado que el Morro está en la parte alta. Y ahí estamos viendo La Habana moderna de los años 50, aquí el Foxa, La Habana Libre, lo que sería el Malecón, todo esto es vedado, con una imagen de edificios mucho más altos, ¿no? Y bueno, en La Habana del siglo XVII hay un edificio importante que es el convento de Santa Clara, que es el primer convento de mujeres, y ya empieza la construcción de la muralla. La muralla demora en hacerse casi 100 años, porque todo esto era bastante lento, poco a poco, en fin, el dinero. Pero aquí ya tenemos, fíjense, tenemos cómo el sistema de fortificaciones se va completando. La primera, la Castillo de la Fuerza, después estas dos, y la muralla con sus 11 puertas que se cerraban a las 9 de la noche y que, bueno, ya después cuando está en la cabaña lo del cañonazo, era precisamente para marcar la apertura y cierre de esas puertas. Y aquí está el torreón de la Chorrera, que es de esta misma época, del siglo XVII. Este es el mesón de la Chorrera que ustedes conocen. Bueno, es un mesón. Bueno, hubo un tiempo ahí, yo dije el mesón porque este fuerte se convirtió en un mesón en unos años, no sé ahora qué cosa es. La muralla, como dije, demora aproximadamente 100 años en hacerse y la ciudad queda, digamos, rodeada y protegida. Siempre, toda muralla necesita un espacio, que después hablaremos de él, un espacio sin construir, que se llama el glacis,
que es pegado a la muralla, no se construye para que el armamento tenga un recorrido y que no haya un acercamiento, digamos, a la muralla. Entonces, de esa zona vamos a hablar después, que es una zona de desarrollo posterior. Este es el convento de Santa Clara, que ahora mismo, bueno, durante muchos años fue el Centro Nacional de Restauración, pero ahora mismo está cerrado en un estado de deterioro avanzado. Las restauraciones que se hicieron en los años 70 y pico largo, 80, muchas se hicieron con hormigón armado. Eso parece que ha traído tremendos problemas estructurales en el edificio, más la falta de mantenimiento, porque muchas de las cosas que pasan en La Habana es que los edificios se restauran, pero después no se mantienen esas restauraciones. Entonces no siempre se logra mantener el nivel. Y cuando se restaure queda bien, pues a los 10 años, pues ya el edificio a veces, y en este caso, especialmente, que es un conjunto bastante grande, ha quedado en el abandono y que yo sepa, no sé si ahora mismo se está actuando sobre él, pero ha estado abandonado hasta mi conocimiento reciente. Aquí vemos ya la casa cubana que tiene, bueno, por supuesto, inspiración española, donde el patio es un elemento importante, es un elemento climatológico, porque el patio es el que permite la ventilación. Son casas medianeras, todas estas paredes tienen otra casa al lado, con lo cual la ventilación siempre es a través del patio. Y los patios pueden ser directos como este, acodados o rodeados por galería. Y también, por ejemplo, esta casa tiene patio y traspatio. Patio aquí, traspatio aquí. El traspatio es mucho más de las servidumbres, mucho más de las actividades que tienen que ver con la casa, la lavandería, los animales. Ahora, el patio evidentemente es una de las virtudes de esta arquitectura, que es muy noble desde el punto de vista climatológico, porque estamos hablando de muros muy anchos. Y aquí, en el caso de los balcones, ya esto después tiene una relación con el libro, inicialmente estos balcones son de madera, estos detalles que están aquí, que es el tejadillo, que es el tejadillo que se pone en algunas casas que tienen un poquito más de prestancia. Y por ejemplo, esta casa de la Plaza de la Catedral, que es la del Conde de Bayona, Museo de Arte Colonial, ya vemos el uso más extensivo de la piedra. Hay que considerar que estas casas, la mayoría de las que vemos con piedra vista, no eran así. Estas casas tenían sus revocos, sus pinturas murales, realmente muchas estaban bastante decoradas con sus elementos. Hay algunos estudiantes aquí de la Escuela de Restauración, cuando yo era profesora de la Escuela de La Habana, que teníamos uno de los talleres era de restauración de pintura mural, y a veces hay 10 capas de pintura y 10 capas que tienen decoración. O sea, los trabajos de restauración a veces tienes una cenefa en una fachada o tienes una cenefa en un patio, y a veces hay 4, 5, 10 capas de decoraciones diferentes que, bueno, no se pueden restaurar todas, evidentemente, a veces no se puede completar ninguna, pero hubo una época en el siglo XX que se puso de moda quitar los revocos a la fachada por un problema romántico de ver la piedra, pero bueno, estas casas no eran así, como no eran así tampoco los edificios de Roma que vemos en piedra, ni era así el Coliseo, ni Noble, porque el ancho de los muros tiene una inercia térmica muy fuerte y eso hace que las casas se mantengan muy frescas. El hecho de estar una pegada al lado de la otra, con muros anchos, son casas que climatológicamente funcionan muy bien, son casas que no necesitan prácticamente aire acondicionado. Lo que pasa que, bueno, sí, ahora las oficinas modernas que hay en La Habana a veces sí están en estas casas aire acondicionado, pero realmente los muros mantienen muy bien la temperatura. Y ahí, bueno, tienen muros de mampostería, de tapia, que esto es un muro estos son los más antiguos. Los muros de tapia se fueron eliminando porque estos muros son encofrados y tierra pisonada. Entonces necesitan que el ancho del muro sea muy, muy grande, y aparte de eso son muy delicados con el tema del agua. Cualquier afectación por agua los destruye, entonces es mucho más viable hacer muros de mampostería donde tienes piedra y, bueno, evidentemente soportan más las inclemencias del tiempo. En el siglo XVIII La Habana empieza a prosperar, hay un boom del azúcar,
ahí hay un dato interesante: Cuba produce el 14% de la producción mundial de azúcar. Y fíjense en los datos de abajo cómo la población va aumentando. Pero hay un notable aumento de la población de la ciudad del siglo XVII a XVIII. El libre mercado que se introduce con la toma de La Habana por los ingleses, la toma de La Habana por los ingleses es un momento interesante porque fueron 11 meses, pero se introducen una serie de cambios que afectan el comercio. España mantenía un monopolio sobre todas las colonias y sobre el tema comercial, y los ingleses en esos 11 meses abren con el Tratado de Libre Comercio ese comercio a las colonias de Norteamérica, a Inglaterra, y entonces se hace una vida un poquito más dinámica, que después, cuando ya los españoles vuelven a estar en poder de La Habana, parte de esas medidas se mantienen, porque realmente eso fue en parte un poco el hundimiento de todo el tema con España y todo eso, que era ese excesivo control del mercado y ese excesivo control con la Casa de Contratación de Sevilla, y ese control sobre las colonias que al final creó los problemas que creó para la propia metrópoli, y al final fue lo que arruinó el imperio, ¿no? Después de la toma de La Habana por los ingleses, que al final el sistema de fortificaciones que estaba hecho no funcionó para nada, porque se metieron por Cojima, que no había nada, o sea que al final se movieron un poquito, y todo el esfuerzo de todas estas fortificaciones, al final por allá, y Pepantón en Guanabacoa, toda aquella historia, ¿no? Pero se van los ingleses y la idea es reforzar más el sistema de fortificaciones. Entonces se hacen todas esas fortificaciones que vemos en morado ahí, que está un torreón allá en Cojima, que fue por donde entraron los ingleses, está el castillo de Atarés, el del Príncipe, y este torreón de San Lázaro. Pero bueno, en realidad nada de esto se usaba para nada, porque aquí, cuando han querido atacar, atacaron, y la fortaleza esa yo creo que lo que han servido es para que estén los guardias ahí y hacerlas un poco cárcel, porque realmente proteger, al final, no es que hayan protegido mucho. Pero entonces en este siglo XVIII, cuando se hace la cabaña, se crea esa segunda línea, y bueno, en teoría, todo esto en teoría, porque esto al final en la práctica ya les digo que como que no funcionaba, poca práctica hubo de esto, porque cuando se quisieron meter por Cojima, se metieron y ya está. Y aquí, bueno, en teoría hay una primera línea que controla Morro la Punta, y esta segunda línea quiere decir que caiga aquí está muerto. Pero bueno, parece que no cayó nadie. Y entonces, aquí está San Carlos de la Cabaña. Esto que ven aquí abajo es una capilla, que ya ven aquí como en el siglo XVIII ya hay una influencia del barroco. Y esa fachadita, nuestro barroco es muy modesto, hay personas aquí de Latinoamérica que tienen unos barrocos mucho más trabajados, mucho más elaborados. Se puede decir que Cuba, que La Habana tiene un barroco mínimo, minimalista casi, un barroco minimalista se puede decir, porque realmente es muy sencillo. Bueno, aquí ven un poco parte de las vistas de esta fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Hay que tener en cuenta que cada vez que se hacía una de estas fortalezas, evidentemente se actualizaban los sistemas, se introducían todas las mejoras que el tema de fortificaciones iba llevando en Europa, que básicamente los ingenieros estudiaban en Europa. Aquí están un poco todas las fortificaciones juntas, que en el fondo, yo no sé, ha sido un esfuerzo tremendo, tanta fortificación para muy pocos resultados. Este sistema de plazas, esta es La Habana Vieja, aquí a la derecha estaría la bahía y aquí estaría la muralla. Esto es lo que se llama La Habana intramural, porque aquí está el muro de lo que sería la muralla, y es lo que está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el año 82, La Habana y su sistema de fortificaciones se declara en la lista de Patrimonio de la UNESCO, y es este tramo de La Habana, limitado por la muralla, lo que se considera Patrimonio de la Humanidad. Aquí algunas vistas de esas plazas. En este caso, que es la Plaza de Armas, que este edificio es de los capitanes generales, y aquí al lado está el del segundo cabo,
Posiblemente, yo no puedo demostrar eso con ningún documento, pero es muy probable que estas herrerías fueran de las, si no la primera, de las primeras que se pondrían en edificios de vivienda de La Habana, considerando este palacio en parte gobierno y vivienda, ¿no? En general, toda esta herrería se trajo de España, no se hizo en La Habana, se trajo, como mucha de la herrería posterior, se traían los elementos y se ensamblaban. Esta es una vista de la plaza de la catedral, lo que contaba de todos los elementos en piedra vista, que no era así. Y aquí hay un detalle que yo quería señalar, bueno, aparte de la Catedral de La Habana, que era la iglesia de los jesuitas y que está considerada así dentro de posiblemente el único edificio clasificado por patrimonio como barroco y reconocido fuera de Cuba y tal, sería la catedral. Y aquí quiero hacer notar este edificio, que es un edificio del siglo XX, que es un edificio ecléctico. Nosotros siempre tenemos la imagen de que La Habana es muy colonial, y sí lo es, y lo es en mucho más grado que otras ciudades de Latinoamérica, pero hay mucho edificio ecléctico en La Habana, y si nos fijamos bien cuando vemos la foto, y alguna foto de Plaza Vieja se ve muchísimo, hay unos monstruos de pronto al lado de casas coloniales que nosotros estamos caminando por La Habana y ni nos fijamos en eso. Pero hay unas actuaciones fuertes en el siglo XX, y más de la mitad de los edificios de La Habana Vieja no son coloniales. Aproximadamente el 60% de los edificios de La Habana Vieja son del siglo XX. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un tejido grande, hay mucho edificio colonial, porque realmente tenemos muy en ruina, pero tenemos un privilegio de ciudad, lo que pasa es que ya sabemos en el estado en que está. Esto es una vista de la Plaza de San Francisco, que es también otro edificio que es iglesia y convento del siglo XVIII, la Plaza Vieja, que en su momento se llamó Plaza Nueva, y aquí ya se introducen elementos, aquí hay elementos que son del siglo XIX, que son estas barandillas de hierro, estos elementos de carpintería de vidrio, todos esos vitrales, todo ese desarrollo de la carpintería de vidrio y esos vitrales tan lindos que tenemos son del siglo XIX. Esta es una casa típica del siglo XVIII, con algunos elementos, como dije, del XIX. Se introduce el entresuelo, este elemento que está aquí, porque en el siglo XVIII la casa sube un poquito de altura y entonces permite introducir este nivel. Ese nivel es para oficinas de la familia. Más atrás en el patio puede haber esclavos que vivan en los entresuelos. La casa habanera es una casa considerada como casa almacén. No había almacenes del puerto, con lo cual todas estas familias que eran productores de tabaco, de azúcar, de café, tenían que traer sus productos desde las provincias cercanas hasta sus casas. Quiere decir que esta casa también tenía olores, tenía animales, o sea, estas casas, en la planta alta vivía la familia, aquí arriba vivía la familia, pero aquí abajo, esto digamos que es productivo. Aquí abajo esto es una empresa. Aquí este detalle del entresuelo en un patio, porque el entresuelo a veces no se refleja en fachada, a veces se refleja solo atrás, a veces se refleja en toda la casa, otras veces no. Y aquí explico un poco lo que les acabo de decir. Esto es una casa que está frente a la avenida del puerto, frente a los almacenes del puerto. Es la casa del conde de la Montera, en San Pedro 262, y arriba la de Mateo Pedroso, que son un centro como de tiendas para turistas y cosas. La casa de la Obra Pía, en Obra Pía y Mercaderes, es posiblemente una de las fachadas más barrocas, y ese es el tipo de barroco cubano. Algún detalle de fachada, algún detalle en los zaguanes. Fíjense las pinturas murales. Fíjense, esta casa de Amargura 56 se ha hecho tremendo trabajo de restauración de pinturas murales, porque miren lo que salió ahí hasta debajo de la escalera. Imagínense que así eran todas las casas y que muchas fachadas estaban decoradas. La Habana sería completamente diferente a lo que vemos ahora.
porque había mucho color, había dibujos y había mucha decoración. Y esto es otro detalle del barroco habanero, que es en la carpintería. Por lo cual este barroco es muy ligero comparado al barroco mexicano o de otros países. Este detalle de balcón también es barroco. El balcón no tiene aquí un ángulo recto, tiene una curva. Esta es la casa de la Condesa de la Reunión, en la calle Empedrado, al lado de la bodita del medio. Bueno, aquí tenemos siglo XIX. Ya el siglo XVIII había sido tremendo avance con respecto al XVII, pero siglo XIX es un siglo tremendo en La Habana, porque ya tenemos el tren, que incluso se pone antes que en España, los cubanos que nos encanta todo eso, que somos los primeros, no sé qué, cosas listas que ponen por ahí por internet. El primer globo se pone en La Habana, no sé qué. Entonces, el primer tren de la colonia, eso sí de verdad. Por lo menos los demás yo no sé, pero esto sí es verdad. El primer tren de la colonia es en La Habana, hasta Batabanó, y el segundo es Barcelona-Mataró, y se hace como 3 o 4 años después. Pero bueno, Cuba era España, lo que pasa que bueno, la reina se enteró que no estaba por ahí el tren, que estaba lejísimo. Y este boom del azúcar, el café y el tabaco, como todo el tema económico, siempre afecta a la arquitectura, y La Habana creció en altura, creció en calidad de los edificios, creció en espacios públicos. Se inicia en el siglo XIX, ya hacia un poquito más avanzada la mitad, la demolición de la muralla, y se empiezan a construir edificios de más altura y de más importancia, y creando en este eje. Imaginen que aquí estaba la muralla antes, y esto es la zona del Glacis. Aquí, esto es más o menos la zona del Capitolio, que era la estación de Villanueva. A principios del siglo XIX, alrededor de 1830, hay un capitán general, que es el capitán general Miguel de Tacón, que tiene un contrapunteo con el intendente, que era el señor Villanueva, y ellos dos parece que tenían una pugna política que benefició muchísimo a La Habana, porque los dos trataban de construir y anotarse quién hacía más cosas. Eso fue un momento de La Habana de mucha construcción. Y después este otro momento, bueno, sobre ese tema de las murallas, del reparto de la muralla, hay un libro muy interesante a los que les gusta leer sobre estas cosas, del investigador Carlos Venegas, que es un historiador cubano de arquitectura. Él hizo un libro que se llama El reparto de la muralla, tradición y modernidad, algo así. Es un pequeño libro, es un librito muy, muy pequeñito, pero que tiene detrás, cuando te lo lees, tanta investigación, porque cada página tiene tantas referencias a archivos, a documentos. Es como una joyita en muy pocas páginas. Y explica toda esta evolución. Otro libro interesante que explica La Habana de Tacón, se llama así, de Felisa Chatelois, una arquitecta cubana, que también es un pequeñísimo libro que documenta todo el inicio del siglo XIX en La Habana y todo ese tema entre Miguel de Tacón y Villanueva. Y La Habana del siglo XIX, esta es la Condesa de Villalba, por ejemplo. Fíjense la escala de estos edificios. El edificio que está a la derecha arriba es el edificio de Aldama, para los que recuerden, esto es la entrada de la calle Reina. Este edificio, el Palacio de Aldama, la familia Aldama eran independentistas e hicieron este edificio con la idea de que fuera un edificio de gobierno, para que se quitara el Palacio de los Capitanes Generales cuando se fueran los españoles, y ellos aquí montar el edificio del gobierno de una Cuba independiente. Esta casa tiene como 2 palacios unidos, porque Miguel Aldama hizo uno para él y uno para su hijo, es como toda una manzana, y aparte tiene características, o sea, está pensado para ya albergar un edificio de gobierno. Los teatros, porque hubo tanto dinero, hubo tanto desarrollo, que La Habana llegó a tener espacios públicos de mucha calidad, y entre ellos muchos teatros. Ahí a la derecha está el teatro, abajo está el Teatro Martí, que estuvo 30 años cerrado, ahora está abierto otra vez, pero esto fue como
deterioro inmenso que tuvo el Teatro Martí. Estuvo alrededor de 30, 35 años en continuo avatar para al final, bueno, que se terminara. Las fábricas de tabaco tenían edificios importantes. Hay que hacer notar que los obreros de las tabaqueras eran obreros muy cultos, tenían un lector de tabaquería, tenían una persona que mientras ellos estaban haciendo los tabacos, estaba ahí atrás leyendo. Eran unos obreros muy especiales. Las farmacias, la farmacia Taquechel, yo conocí hace pocos años un descendiente de la familia Taquechel. La casa de los Gómez Mena, que eran magnates del azúcar, esto es en la calle Cuba, es una de las casas más representativas del siglo XIX. Mira cómo tienen ya elementos de herrería, tienen aquí arriba portafaroles, los farolitos no están, pero bueno, en su momento, como no había alumbrado público, inicialmente no había alumbrado público, eran las propias casas las que iluminaban la calle, y estos portafaroles son del siglo XIX también. Aquí están, todos ya son elementos de hierro. Todos estos son elementos del siglo XIX, el mármol, el vidrio, el hierro. Fíjense la prestancia de esta escalera. Son escalas que no se veían en siglos anteriores, son casas realmente notables, ¿no? La Habana realmente, a pesar de estar muy deteriorada, tiene un tejido bastante compacto, continuo. Evidentemente, cuando ya uno va caminando por las calles, parece que va a haber un bombardeo y hay vacíos, pero realmente la cantidad de mansiones, la escala de esas mansiones. Yo he estado en Puerto Rico, por ejemplo, que lo tienen en San Juan, es una joyita, todo limpio, todo perfecto, bonito y tal, pero es como una miniatura al lado de lo que es La Habana. O sea, la escala que tenía La Habana, en estas mansiones, es que de verdad, hasta en Sevilla, que es una ciudad tan bonita y de tanta escala, muchos patios de Sevilla no tienen nada que ver con esos patios de La Habana. Y muchas rejas de zaguán de Sevilla se quedan como la prima pobre de algunos palacios que hay en La Habana, sin demeritar Sevilla, que es una ciudad espectacular. Aquí ya empezamos un poco a lo que es la investigación que yo hice. Yo trabajaba en La Habana Vieja y paseando por las calles de una obra a otra, yo miraba para arriba con un poquito de miedo porque un día me iban a matar una bicicleta o algo, porque yo me pasaba la vida mirando por los edificios, y me di cuenta que había muchos portafaroles diferentes, y yo decía, ay, mira este, ay, mira lo otro. Y entonces eso me motivó, y fue el primer elemento que a mí me llamó la atención por la variedad, y me recorrí todas las calles de La Habana, norte a sur, me conseguí un planito, norte a sur, este, oeste, y había 50 portafaroles. Entonces los clasifiqué y todo eso. Entonces estos elementos fueron, digamos, mi principal motivación. Y después me fui a España, y en España ya había investigado un poco en La Habana y continué en España, y ya dije, bueno, ya esto va a ser un libro, por lo menos estudio, y bueno, hice una tesis doctoral de esto, que me obligó evidentemente a trabajar un poco más, porque bueno, si hubiera hecho el libro como yo quería, pero tenía un tutor, entonces tuve que trabajar muchísimo. Pero bueno, eso me obligó a ser mucho más profesional y mucho más exacta, y tuve que consultar muchos archivos. El tema de la herrería de La Habana, en España yo veía las tesis, hay una tesis de una doctora de Madrid estudiando la herrería, y yo decía, pero esta mujer ¿cómo puede decir fecha, nombre del herrero, todo eso? Todo súper documentado, porque Europa está muy documentada. Ellos llevan siglos haciendo las cosas escritas, y libros, y documentos y tal, todo está muy documentado. Y en La Habana nosotros carecíamos de mucha información. De hecho, este mapita, por ejemplo, esto yo lo pude hacer porque consulté directorios del siglo XIX y me di la tarea de coger las direcciones de un directorio de 1840 y de otro de 1859, de unos directorios que están en la biblioteca en el archivo y biblioteca que tiene la Oficina de la Historia de la Ciudad en los Capitanes Generales, que es una joyita de biblioteca. Y esas eran como páginas amarillas, como unas guías, donde todo el mundo ponía su anuncio. Eso lo había en el siglo XIX, eso no es un invento del siglo XX. Estaban ahí, el herrero fulanito, con su dirección, con su tal, no había teléfono, claro, pero estaba la dirección.
Y ahí en esas guías, en esos directorios, yo conseguí todas esas direcciones, ubicarlas en un plano, y la diferencia que hay entre 1840 y 59, que por eso se da un desplazamiento de los rojos hacia afuera de La Habana intramural, es porque en el año 40 hay unas ordenanzas municipales en La Habana que obligan a que las herrerías salgan de La Habana intramural y se vayan fuera de la muralla por temas de incendios, porque las herrerías son un elemento preocupante a la hora del incendio y había todavía construcciones precarias y tal. Entonces, estas herrerías se cambian, pero algunas se quedan. Fíjate, en 1859 todavía hay algunos indisciplinados por aquí que se han quedado dentro de la muralla, pero bueno, alguna multa le habrán puesto, qué sé yo. Pero la mayoría ya estaban por acá, por la zona de San Lázaro, y se ven los nombres, se ven a lo mejor del 40 al 59, se ven los mismos apellidos, a lo mejor es el hijo en la misma dirección. Eso fue un trabajo interesante. La verdad que yo disfruté mucho haciendo esto, porque soy, a pesar de ser una persona bastante así, un poquito hiperkinética, tengo que reconocer que me encanta el archivo, me encanta el silencio de un archivo, la luz bajita, el documento, eso, la verdad que lo pude disfrutar mucho y tuve la suerte de haber ido a España a estudiar y ya emigré. Y en el archivo de Simancas logré que ese fue el primer archivo que hubo en España. Es una ciudad pequeña, un pueblito pequeño a las afueras de Valladolid. Fue el primer archivo que hubo en España y ahí pude encontrar legajos de marina y de guerra y tal, porque realmente cuando uno va a investigar estos temas no hay nada que tú busques y tú digas, herrería, ay mira, todos los libros, todas las cosas que tengo aquí de herrería, no, yo tuve que consultar reglamentos de policía de La Habana, reglamentos de policía donde se hablaba de los herreros, se les prohibía cosas. Entonces había que irse como por la periferia de una investigación buscando otros caminos, y en España tuve la suerte de poder entrar en el archivo de Simancas y consultar Marina y Guerra, por ejemplo, y en Marina y Guerra encontrar listados de barcos donde se ponían los listados de los materiales de hierro que se iban a exportar a La Habana, listados completos. Entonces, ahí, que algún listadito de eso está en el libro, ya en el siglo XIX, con el desarrollo de la revolución industrial y el auge del uso del hierro en vivienda ya en España, en Europa, que es un desarrollo de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y eso se traslada a La Habana contemporáneamente. Eso no es algo que, porque muchas veces durante la colonia las cosas llegaban a La Habana retrasadas. De hecho, incluso el estilo barroco es casi un siglo anterior en Europa, y es que en el 18 es cuando se hacen fachadas un poco barrocas en La Habana. Pero en el caso de la herrería, era tal el poder que tenía la aristocracia cubana y los productores de tabaco y todo esto, que lograron traer el tren. No solo lograron traer el tren a La Habana directamente, lo lograron construir desde Inglaterra porque se saltaron a la corona y se fueron directo a hacer esa gestión en Inglaterra, y por eso tuvimos tren primero. O sea, tuvimos tren primero no porque España lo decidiera, sino porque teníamos unos criollos muy fuertes que se fueron directamente a buscar su tren. Esa fue la realidad. Y cuando la reina se enteró, ya el tren estaba hecho. Ah, usted tiene un tren, pero está allá lejísimo. Nadie lo mandó a hacer, o sea, los criollos se lo buscaron. Y así mismo pasó con el tema del hierro. En el año 1834 se hace una compra gigantesca de hierro para sustituir todos los balcones de madera de La Habana por hierro. Eso fue una ordenanza, eso fue una ley. Lo que pasa es que, como todas las leyes, todo el mundo no las va a cumplir porque habría gente que no tendría dinero para cambiar su balcón o lo que fuera. Pero eso por ley estaba establecido, que no se construyera más ningún balcón nuevo de madera, y que los que estaban, los vecinos debían sustituirlos. Eso está en una ordenanza. ¿Qué pasa? Eso provoca que haya una compra inmensa de hierro. Ese hierro, ¿cómo venía? Venía prefabricado. No es que el herrero llegaba y tenía que coger y forjar desde la planchuelita. No, no. Ya venían elementos que ya venían, que venía la curva hecha, o que venía una voluta ya fundida. O sea, venía un cierto bricolaje.
Y entonces el herrero lo que tenía que hacer es coger todos esos elementos, comprarlos y armar. Siempre, bueno, el que tiene una fragua, que tiene una forja, puede dar formas al hierro y siempre se hacen cosas locales, pero había mucho de armar elementos que se compraban. Y eso se ve en esos listados de los barcos, que salen los nombres de los elementos. Y cuando tú vas mirando los nombres de los elementos, te das cuenta que son piezas que sirven para hacer una reja. Entonces, esos detalles yo los pude encontrar en un archivo donde entré a eso por la sección de Marina y Guerra. Porque te tienes que poner a buscar, vamos a ver por aquí, a ver qué hay. Y entonces, bueno, toda esa, como digo, chismografía histórica está en el libro, porque el libro no solo tiene los 79 edificios analizados en estas áreas de estudios que pongo aquí, que es Habana Vieja, Reparto La Muralla, Cerro y Vedado. Cerro y Vedado son dos zonas de expansión de la ciudad en el siglo XIX. En el siglo XIX, primera mitad el Cerro y segunda mitad el Vedado. En la Reparto La Muralla lo habíamos mencionado con su escala, y en el caso del Cerro, estas casas vienen a ser, estas son directamente sobre la calzada del Cerro, y esta casa que es una casa espectacular, que es la de los condes de Santovenia. Esto lo tienen las monjitas, esto lo llevan las monjitas y tienen un asilo, hay un asilo de ancianos. Y la de arriba es la Casa de la Cultura. Y la de arriba es la Casa de la Cultura, me acabo de enterar. Pero bueno, esa foto es de hace unos cuantos años, ¿eh? El Museo Municipal. Entonces, esto es el Vedado, que en el Vedado tenemos la calle Línea, que era la línea del tranvía, y algunas casas de Vedado, con lo cual aquí los elementos de hierro ya aparece la cancela que va a patio, que en el caso de La Habana Vieja no la hay, es cancela de un zaguán. Yo entro al zaguán y entonces después de la entrada del portón principal tengo una cancela que me separa al patio, me controla la casa, así puedo tener la puerta, el portón grande abierto y veo la reja, que eso, bueno, le da cierta privacidad a la casa. Se analizaron 79 edificios. Cada edificio tiene una ficha, en cada edificio van a tener fotos, las barandillas. Bueno, esto como era una tesis doctoral, yo no pude poner 4 fotos y estar contenta, que hubiera sido mucho más fácil. Entonces se clasificaron todos los elementos y por ejemplo aquí estas soluciones de esquina en ángulo recto, esta aquí tiene una pequeña curva, esto es una curva continua. En esta curva continua hay un elemento que puede ser identificador de la familia, unas iniciales, o puede haber un escudo, a veces no, a veces este elemento es continuo, toda la herrería se mantiene continua, o estas ochavas. Aquí ven, por ejemplo, una solución mixta. Aquí había un balcón de madera. ¿Qué hicieron? Dejaron los pies derechos, el tejadillo arriba, y lo que hicieron fue quitar los balaustres de madera y poner el elemento de hierro. En este caso es algún elemento que tiene que ver con la familia, en este caso continuo. En fin, se han hecho unas clasificaciones minuciosas. Yo creo que de herrería de colonial ya sigue algo más un poco complicado, porque yo creo que ya agoté las posibilidades. Estos son las barandillas de pretil en los remates de los edificios. Esto es muy del siglo XIX también, estas copas, estos remates. El siglo XIX también sustituye el techo inclinado por techo plano. En muchas familias que no pudieron hacer eso, lo que hacían era ocultar el techo inclinado con un pretil delante, y detrás está el techo inclinado, pero en general todas las casas de nueva planta tienen techo plano. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, el edificio se veía más moderno por fuera, pero evidentemente en un clima como el nuestro, el techo inclinado funciona mucho mejor por el tema de la lluvia. Los techos planos siempre van a dar más problemas, siempre. Incluso aquí la gente que tiene techo plano sabe que tiene más problemas que la gente que tiene una casita con un techo inclinado. Es por lógica obvia. Y estos elementos venían a modernizar la casa, pero era tan importante modernizarla que el que no pudo cambiar el techo, por lo menos le cambiaba la fachada, subía, y entonces claro, eso también genera otros problemas, porque un techo inclinado tirando contra un muro aquí adelante, evidentemente también va a haber problemas ahí de humedades. El tema de las escaleras, miren el estado en que está esta escalera de arriba,
Bueno, es que la gente en La Habana a veces tiene que subir por cada escalera y tiene que entrar en cada baño, que yo recorriendo estas casas cuando yo trabajaba allá, yo a veces entraba y miraba lo que era un baño por debajo y yo decía, Dios mío, ¿cómo pueden ir a ese baño si ya el techo no existe? Estaba el relleno nada más y tú veías la cifa del inodoro, o sea, la estática milagrosa. Sí, sí, hay cosas que no se caen porque, bueno, porque las cosas tienden a no caerse. Sí, los edificios tienden a aguantar y aguantar hasta un día. Este es un tipo de reja que la verdad que está muy desaparecida en La Habana, me imagino porque la gente las quita, hace lo que quiere con ellas, se la pone de dormir en una sala en el vedado o lo que fuera. Pero estas rejas cerraban como señalé que la planta alta vivía la familia, estaba bien tener una reja a mitad de la escalera, porque abajo tienes un acceso de gente incluso que puede venir a hacer negocios o empleados o lo que fuera, y puedes controlar desde la escalera con esta reja el acceso a la vivienda. Pero esas rejas no se conservan mucho. Realmente eso ha desaparecido, como han desaparecido muchísimas rejas en La Habana, muchísimos portafaroles. Los elementos de los portafaroles, que hay como 6 o 7 tipos. Este es un tipo, por ejemplo, el tipo A, fíjense que no son iguales, pero se parecen, tienen una forma similar, y así, bueno, hay varios tipos, que no lo voy a poner aquí. Están los guardavecinos, que esto para unos vecinos bien agresivos, porque fíjense tú, como para llevarte más con el vecino este. El jabalcón, que es Piedad Amigo. Estas estructuras de hierro necesitan cierto arriostre, ¿no? Por el voladizo este que tienen. Entonces estos balcones, pues bueno, tienen o bien sencillito así, o tienen estas formas, a veces hay una moldura que puede ser medio estructural o no. O también, ya en el 19, están estos balcones que completamente son de piedra. Digamos que aquí hay una piedra que tiene este ancho, imagínense que tenga 2 pies más o menos, y la piedra está empotrada atrás en el muro, y es una piedra al lado de la otra, ¿no? Fíjense que una juntica por aquí se nota, mira, aquí hay una juntica que se ve ahí clarita, blanquita, porque son piedras completas que van hasta atrás. Ya, como pueden ver, el balcón de madera desapareció. Estos son los arriostres de barandillas. Cuando la barandilla es muy larga, cuando el balcón es muy largo, necesita estos elementos, estos tirantes, para apoyar en el muro. Y bueno, a veces tienen algún elemento decorativo, o a veces son sencillas como estas. Los guardacantones, como los carruajes y los caballos entraban en las casas, estos portones normalmente estaban abiertos. Estos muros sufrían mucho en la entrada, entonces están estos guardacantones que son fundidos, como este por ejemplo. Bueno, en general son piezas fundidas, porque esta forma es algo que se hace en una fundición, no se va a forjar algo así, no se puede. Bueno, para las personas que no conocen mucho estas cosas de los hierros, forjar es darle calor a un hierro con un mazo, darle forma con fuego. Y fundir es derretir y poner en un molde. Son 2 procesos diferentes. Uno más manual, más del artesano, y el otro más industrializado, porque al final una fundición requiere moldes, requiere formas que ya se pueden diseñar en una pieza, o sea, lleva un poquito más de industrialización. Rejas en arcos, bueno, aquí no hay una foto que esté en un edificio rehabilitado casi, todas, excepto la del centro, todas están en edificios bastante deteriorados. Rejas en fachada. En el entresuelo también está este tipo de reja, que es muy sencilla por lo general. En los entresuelos no hay mucha elaboración. Y bueno, en las casas del Vedado y del Cerro hay un poquito más de desarrollo, más de libertad, porque son cancelas un poquito más grandes, o estas cancelas de La Habana Intramural y el reparto de la muralla. Esta es del Palacio Aldama, esta del centro, de ese edificio que dije que iba a ser gobierno. Esto es del Palacio Aldama. Y esto es del Segundo Cabo. Y esto es un edificio en la calle Mercaderes. Esta reja no me la crean mucho, porque esta reja, cuando ese edificio se rehabilitó, la colocaron, y no tengo muy claro yo que esa reja sea demasiado original. Aquí las cancelas del Cerro y del Vedado, ven que estas rejas permiten un poquito más de una libre elaboración, un poquito más barroca, tienen un poquito más libertad porque hay más espacio para desarrollar la herrería. Este hierro de pozo es el único que encontré en toda La Habana.
porque los pozos que están encima de los aljibes, porque el patio cubano realmente es una cisterna. El suelo que pisamos en un patio de La Habana, normalmente debajo está hueco, porque es el aljibe. Lo que pasa es que esos aljibes después se rellenaron y ya no están huecos, y están como rellenos de remodelaciones de las casas. De hecho, muchos arqueólogos en La Habana Vieja, cuando se empieza a restaurar un edificio, excavan ahí, porque como hay tanto relleno, encuentran mucha cerámica del siglo XIX, los platos que habían en la casa, y por eso hay estudios importantes de toda esa cerámica que están propiamente en esos aljibes, que están rellenados. Pero este pozo, que casi no hay pozos tampoco, ni la parte de arriba, es en la casa de la Obra Pía, es de los poquitos que se conserva, y no estoy tan segura tampoco de que eso sea original. Dibujos que se hicieron en el taller de herrería de la escuela taller. Y aquí, digamos que está la principal aportación que logró hacer esta investigación, que es que yo encontré en esa tesis doctoral de la herrería de Madrid, de esta profesora madrileña que se llama María Rosa Cervera, que después fue decana incluso de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares. Ella tenía esta tesis que a mí me avanzó muchísimo. O sea, en su tesis había, además de un estudio sobre la herrería de Madrid, unos catálogos. Y estos catálogos lo cambiaron todo en mi panorama, porque yo había analizado en La Habana lo que había, en La Habana no había nada. De hecho, cuando yo encontré estos catálogos, lo primero que hice fue tratar de localizar en La Habana, yo vivía allá en Madrid, a Carlos Venegas, que era la única persona que en La Habana yo confiaba que si eso, había algo de eso en La Habana, ese hombre lo tenía que saber. Lo traté de localizar y me dijo, no, eso aquí no está. Entonces, era muy interesante porque estos catálogos se hacían en Inglaterra, en Alemania y en Francia. Llegaron a España, algunos se tradujeron, pero realmente se tradujeron y están en la Biblioteca Nacional, la de Madrid, y se llaman Manual del Cerrajero, traducción de tal cosa, ¿no? Traducido de tal, Pero muchos herreros lo usaban directamente, porque no hace falta traducir para copiar una reja. Porque que diga arriba imposta en francés, ¿qué le importa eso al herrero? El herrero no le importa eso. A lo mejor el herrero puede incluso ni saber español bien, o sea que, ¿qué le va a importar que diga eso en francés? Entonces, la importancia que tienen es el hallazgo, por mi parte, de estos catálogos, es que yo dije, bueno, vamos a ver qué tienen que ver estos catálogos con la herrería de La Habana. Y ahí va a ser el principal foco de esta investigación, que fue comparar esas formas de los catálogos con las rejas específicas que yo tenía inventariadas. Y sorprendentemente, hay todos prácticamente los modelos que tenemos en La Habana están en esos catálogos. De una manera o de otra, de una manera más exacta, de una manera menos exacta, porque yo les podría decir que este de aquí abajo es esto. Un poco más ancho, con una volutica aquí, con una cenefa arriba, pero esta forma, mírenla aquí. Puede que me digan que no, pero yo creo que sí, ¿no? A ver, aquí este elemento, sin ser exactamente igual que este, porque este no tiene un círculo, pero tiene esta forma es la misma. Y en otros coincide, por ejemplo, esta forma es exacta, esta es exacta, aquí. En el libro, evidentemente, yo aquí les voy a poner solamente esto, pero en el libro está toda la comparación y están todas esas similitudes. Por razones obvias, porque estaba haciendo una tesis doctoral y porque estaba en España y porque era obvio que lo debía hacer, hice una comparativa entre los hierros de La Habana y los de Madrid, Sevilla y Cádiz, y todos pasados por los catálogos. Al final, la conclusión a la que pude llegar es que hay una similitud. No es que exactamente se parezcan o no, es que se usan los mismos elementos. Estamos hablando de que La Habana lo que hizo fue insertarse en un momento de industrialización que estaba contemporáneamente pasando en Europa, exactamente en el mismo momento en que en Madrid se empiezan a ampliar a todos los edificios de vivienda
La herrería está pasando en La Habana, está pasando en Sevilla, está pasando en Cádiz, está pasando en las demás ciudades españolas, y es evidente que los herreros manejaban esa información, manejaban esos catálogos, los tenían y usted era el cliente y venía y escogía, y la variedad está en la selección de un cliente, que usted viene y tiene un catálogo y sencillamente a mí me pone esta y me pone esta abajo y me pone esta acá, y entonces mi reja no va a ser la misma. Pero en La Habana pasa, por ejemplo, que la reja de los capitanes generales fue muy imitada, porque las familias que tienen más dinero son imitadas. Entonces, la rejita típica esta que hace como un 8, que está en los capitanes generales, está en muchísimas casas habaneras, por copia sencilla. Entonces, porque además tú vas al herrero y dices, ay, yo quiero una reja como la que le hiciste a fulanita, menganita, o a mí me pones esto para que sea distinta. Y entonces, en ese escoger, en estos catálogos, está esa variedad y está esa aportación local. Porque no se puede decir que exactamente las rejas de Sevilla o de Cádiz o de Madrid sean exactamente iguales que de La Habana, pero es que hay muchas que sí lo son. Y hay muchas que sí lo son por el hecho que se han usado los mismos elementos exactos de unos catálogos que existían. Ahí fui un poquito mala porque no tenía de Sevilla y de Cádiz unas cancelas bien grandotas y puse la de La Habana bien grande y puse las otras más pequeñas. Pero bueno, esa de la izquierda es de La Habana y las otras son de Sevilla y de Cádiz, pero lo que quise señalar es que en el zaguán, hacia el patio, estas casas tenían sus cancelas. Bueno, esta es la portada del libro, espero haberlos motivado. El libro tiene además historia de los gremios en Cuba, porque al investigar fui tocando muchas teclas y me parecía interesante que aparecieran en el libro, o sea que la parte inicial del libro no es análisis arquitectónico y de herrería, sino parte histórica, y también compilé bastante sobre el tema de los gremios y bueno, otros datos históricos que son de interés. Entonces nada, aquí vamos a terminar. Otro día si quieren hablamos de la Habana republicana, que eso es otro tema, pero bueno, hay una investigación pendiente a ver si los que están más jovencitos tienen ganas, porque yo me metí 15 años en esto y otros 15 no le voy a dedicar a la arquitectura republicana. O sea, ya yo la paciencia como que ya tiene su límite. Yo creo que con este libro quedé agotada. Sí, de verdad, porque terminé la tesis y después hasta 2 años no pude hacer el libro porque cogí aquellos libros y los puse en un armario y a los 2 años dije, ay, hay que hacer este libro. Y entonces, bueno, ahí lo tienen, los que quieran lo disfrutan, el que no lo quiera comprar hoy o lo quieren comprar después, en Amazon lo tienen. Espero que hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta que sea fácil, por favor. Tengo una pregunta. ¿Fácil? Sí. Bueno. No es una pregunta, es simplemente decir que una de las formas en que trasciende la herrería cubana fuera de la arquitectura es en la pintura de Amelia Peláez. Las rejas, los trazos negros de los jardines, las flores vitrales. Y los vitrales de Amelia Peláez, todos están transidos de rejas cubanas. Es una manera de trascender. Gracias por la... Y Alejo Carpentier también en la Ciudad de las Columnas también pone muchas imágenes, nuestros hierros y tal. Lo que pasa es que siempre dice nuestros hierros, y yo, la parte chauvinista nuestra aquí se nos ha caído un poco con los catálogos, pero bueno. Yo le quería preguntar, ¿de dónde es que al traer esos hierros en los barcos, de dónde viene, dónde se funden allá? Bueno, vamos a ver. Un punto del libro habla de la importación del hierro. Pero el hierro que iba a La Habana venía mucho del País Vasco. Pero el País Vasco nos mandaba hierro a América, no solo del País Vasco, venía de Bélgica, venía de Inglaterra y de hecho venía también hierro de Estados Unidos. Tengo datos interesantes en el libro sobre eso, porque en La Habana, como también había un comercio con las colonias americanas, se importaba de aquí. Ese hierro también venía prefabricado. Cuando digo prefabricado, es que se venden elementos. De hecho, las bolitas fundidas, que se llaman macoyas, que a veces está un balaustrico de hierro que tiene a la mitad una bolita, esa bolita que es fundida, eso venía fundido. No quiere decir que después no hubo fundiciones en La Habana, las hubo porque, ojo, se fundían cañones en La Habana desde muy al inicio.
En el libro también están las minas de cobre, no había prácticamente hierro. Eso está bastante tocado en el libro, en toda la parte inicial, porque pude compilar bastante. También hay un tema que yo no investigué, que es interesante, que son todas las columnas de hierro fundido, que en muchas casas de La Habana en el siglo XIX, por ejemplo, ahora mismo hay cafeterías, alguna cafetería por Empedrado, por ahí, que tiene sus columnas de hierro muy bonitas, fundidas. Algunas se fundían en Estados Unidos, pero también algunas se fundían en La Habana. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ay, mi madre. Quizá la pregunta más controversial. Tú has hablado de esa Habana colonial. Hay una Habana actual que está destruida. ¿Qué posibilidades tú ves a esa Habana, que es la Habana del cubano de a pie, de reconstruirse el día de mañana? La restauración que se ha hecho en estos años ha sido mayoritariamente dedicada a casas museos, a instituciones y minoritariamente a vivienda. Eso que ha sido en parte por una política, digamos, más enfocada al turismo, porque seguramente se necesita más dinero para hacer vivienda y es menos llamativo que las casas bonitas para instituciones, evidentemente, y es mucho más costoso hacer vivienda. Todo eso, el que ha ido a La Habana sabe el gran nivel de deterioro que hay y que lo que está restaurado son 4 o 5 calles más o menos, desde el puerto hacia adentro más o menos, que se puede caminar con un cierto nivel de ¡ay, qué bonito! ¿No? Esos son 5 calles. Y de ahí para allá esto se complica bastante. Bastante y mucho. Aparte de lo que está demolido, o sea, que se ha derrumbado, porque no es que se demuela, es que se cae. La gente viviendo en condiciones bastante complicadas. La solución que tiene La Habana pasa por un proceso complejo. Bueno, el primer proceso es el que todos sabemos. Acabar con la dictadura y que haya un cambio democrático en Cuba y que Cuba se incorpore otra vez a un sistema capitalista que al final no será perfecto, pero bastante mejor que el otro. Entonces, el tema de que la población se pueda empoderar, pueda actuar, se pueda comprar su casa, que todo esto pasa porque va a haber que construir vivienda, porque La Habana, en el estado en que está, es irreparable con la gente dentro. O sea, ningún edificio de La Habana se puede reparar con las personas viviendo adentro. La situación es tan grave que realmente se requiere que haya una vivienda donde la gente salga y vaya a otro lugar. Ese otro lugar ya puede ser el debate de la nación. Sacas a la población, ¿qué por ciento se queda? Ahí hay un tema. Si realmente tenemos una Habana que tiene un nivel de fachada tan interesante, tan bonita, bueno, nos va a tocar a lo mejor hacer clareos de manzana, que eso no vamos a ser los primeros que lo hacemos, que sencillamente es dejar la imagen de La Habana como está en fachada y que dentro haya obra nueva, con estándares modernos, con patios adentro, que se puedan hacer viviendas con una calidad aceptable, de varios niveles adquisitivos, que no te lleves toda la población de ahí para que no sea una gentrificación total, que solamente va a entrar ahí que tiene plata, que te dejes parte de la población que vive, que siempre ha vivido ahí, que la puedas mantener en un grado. Todo eso son retos. Son retos. Y son retos que tienen que ver con mucho dinero. Y con inversiones fuertes y con endeudamiento de la población. Y la gente va a tener que pagar su casa. Porque a estas alturas, que tiene una ruina, ¿qué tiene? ¿Una propiedad? ¿Un papelito que dice que soy dueño de esta ruina? ¿Qué vale eso? ¿Qué vale tu ruina? O sea, la realidad es que estamos apartados el país vive apartado de la realidad. El día que entremos en la realidad, habrá que hacer otras cosas. Y realmente el problema es suficientemente grave para que no se resuelva en 5 y 10 años. Yo creo que siendo optimistas, yo le tiro 15 a 20. 15 a 20. Porque el problema es profundo, es grave. No solo en La Habana Vieja, en Centro Habana. Centro Habana es un problema también muy grave porque los sistemas constructivos que se usaron en Centro Habana complejizan mucho las reparaciones. Hay hormigones armados de los años 30 y 40 que se usaron con arena de río, que no solo es que tienes la filtración de la azotea, que te entra el agua y toda la desgracia de la falta de mantenimiento,
es que la propia estructura desde adentro implosiona porque explota los aceros, porque tiene arena de ríos usada. Entonces, eso es un problema grave. O sea, sin un cambio a democracia y sin un cambio económico a capitalismo, eso no tiene solución. Y el día que la haya, pues entonces va a haber muchos problemas de alergia, porque la cantidad de cemento que va a haber en el aire. Bueno, quiero dar las gracias a Iliana por esta excelente disertación, por la presentación del libro y también por hablar sobre la historia de La Habana colonial. Y gracias a ustedes por su presencia.